quise hacerle daño a su empresa, fue sin intención. Atrapada con las manos en la masa. Esta estafadora quiso engañar a Rosa. Claro que no, Rosa es mi amiga. Tranquila. Antes de tomar alguna decisión necesito saber exactamente qué es lo que está pasando. Por favor, ingeniero, no me despida. Este trabajo es mi sueño. Valentina, nadie está hablando de despedirte. Solo quiero saber qué haces aquí a estas horas de la noche. Ay. ¿Qué tal? Creo que aquí no es el baño, ¿verdad? Perdón. ¿Eric? ¿Qué haces aquí? Susana. ¿Te puedo explicar? Pues es justo lo que acabo de pedirte, una explicación. Pues sí, ¿verdad? ¿Tú qué haces aquí, más bien? Pues estoy trabajando. ¿O en verdad me estás acosando y debo preocuparme? Mira, la verdad es que no quería que me vieras trabajando de mesero. ¿De mesero? ¿Y tu delantal? ¿Y por qué no te viene el curso de inducción? ¿A que ahora eres encargada de meseros? Erika, sí te van a despedir. A ver. Agarra este delantal y ponte a repartir el champán. Apúrate. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Ariana, pensé que Eric estaba contigo. Lo estuvo, por un momento muy fugaz. ¿Y qué pasó? Estábamos hablando y recordando, pero de repente se fue. Yo creo que lo espanté o algo porque desapareció. Tengo que tomar esta llamada. Con permiso. Bueno, Patricia, ¿cómo estás? Santiago me dejó con la cena comprada otra vez. ¿Cómo? ¿Terminaste con Santiago? No, simplemente se fue. Recibió una llamada de seguridad de la empresa y salió corriendo. ¿Pero y qué pasó en la oficina? Patricia, no podemos soportar más accidentes. La maldición de la pueblerina. Eso fue lo que pasó, Isabel. ¿Me puedes explicar en términos que pueda entender, por favor? La niña autista que tu hijo se empeñó en contratar, ella. Pues no la conozco, Patricia. Es una desgracia. Borró toda la data del proyecto que iba para la convención y además hackeó contraseñas de seguridad. ¿Es una hacker? ¿Es una espía industrial? No, algo peor. Es una tonta que tiene enloquecido a Santiago con su supuesta genialidad. La responsable de que Santiago me deje siempre sola por salir a rescatarla. ¿Rescatarla de qué? De trabajar. Resulta que la pobrecita se quedó trabajando hasta tarde. Ay, mira, Patricia, todo esto está muy extraño. Está haciendo todo por llamar su atención. A ver, yo estoy en un evento, ¿sí? Y parece que mi otro hijo también está desaparecido. No tienes otra cosa que hacer más que esperar a que vuelva Santiago. ¿Cómo? ¿Y él estando con otra? No, Isabela, yo no soy de esas. Mente fría, Patricia, por favor. Ya cálmate, ¿sí? Mira, si quieres, mañana vas a la casa y platicas conmigo. Pero te advierto que estás perdiendo el control sobre mi hijo. ¿De verdad lograste recuperar la data con estos equipos? Los interconecté para ampliar su capacidad y usé software libres que son menos pesados. ¿Por qué? ¿No tenían sistema operativo? Sí, pero estaban obsoletos. Ay, quiero dejar claro que nunca puse en riesgo la seguridad. Has hecho un gran trabajo, Valentina. Estoy impresionado. Solo me falta terminar la transferencia de datos al servidor y correr Eco 7.0. ¿Cuánto tiempo estimas que tomará? Me parece que toda la noche. Y solo me dieron un pendrive de 8 GB para hacer toda la transferencia. A ver, ¿cómo? ¿Y los servidores? No me dan acceso a las claves. Ya mismo solucionamos esto.
Buenas noches, Jorge. Por favor, ubícame a alguien del equipo de guardia en manejo de datos. Esto que me estás obligando a hacer es inhumano. Y no tiene perdón de Dios, ¿sí sabes? Lo hago por nuestro bien. Tú no te das cuenta ahora porque esa mujer abusiva te cegó con sus cuentos. Valentina no es así. No sé de dónde sacas eso que me está utilizando. Se come tu comida, se gasta tu luz, tu agua. Cuando te des cuenta de toda esa estafa que ha hecho, de ese cuento de que es autómata, vas a decir, mi Teo tenía razón. Valentina es autista, no autómata. Ay, o sea, ¿qué vas a saber? Mira, mi amor, lo que importa es que se está metiendo entre nosotros y está echando a perder nuestra relación, nuestra felicidad. Pues con tantas peleas y tanta incertidumbre, yo ya no sé si soy feliz contigo. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? La cizaña, la duda. Estas eran antes de conocer a Valentina. Es que esa gente sabe buscar bien a sus víctimas. Empiezan con la leche de almendra y después te convierten en su esclavo. Eso es absurdo, Teo. No, absurda es ella. Mientras más lo pienso, más me doy cuenta de que ya no puede volver a este departamento. ¿Qué tal, champaña? Eric, ¿qué haces? ¿Dónde está tu saco? Mi saco. Sí. Se me mojó. Sí, se me mojó, mamá, y lo dejé secando. Sí, no puedo andar ¿Y con ese saco. delantal? A ver, ¿te puedes dejar de payasadas por un momento, por favor? Quítatele. ¿Qué haces con esto? Yo. Ok, dámelo. No, yo lo llevo. Tú lo llevas. Yo lo llevo. No te lo pongas otra vez. Ok. Eric, ¿por qué te quitaste el delantal? No puedes estar bebiendo champán y hablando con los invitados, te van a despedir. Perdón. Tengo que ir al baño. Ve. Perfecto. Ahora sí, con este disco no tendremos problemas de espacio para la data. Me va a costar mucho subirlo por las escaleras. Por eso no te preocupes, se encargan los muchachos, una vez que se pase la información. ¿Bueno? Perfecto, gracias. ¿Llegó la cena? ¿De dónde? Yo no he pedido nada. La pedí yo para los dos. ¿No tienes hambre? Sí, mucha. Pero no me gusta la comida rápida porque la meten en bolsas y llega toda mezclada. Bueno, te aseguro que esta no es así. Pero no importa, si no te gusta, ordenamos cualquier otra cosa. ¿Me acompañas? ¿Tienes hambre? Bueno, recuerdo que me dijiste que tu madre adoptiva era de la India, así que mandé a pedir la cena de mi restaurante hindú favorito. Espero que te guste. Por favor. Cada cosa está en su lugar. Y si el mundo se cae, parece perdido, toma mi mano y respira conmigo, te esperaría Siempre que regresábamos de nuestros paseos, mamá Aruna preparaba lassi con sabor a mango. No te creo. Esta es mi bebida favorita. Tiene hebras de azafrán y su sabor me hace sentir junto a ella. Me alegra que te guste. El mango es una fruta muy especial. Mi mamá me contaba que el dios Ganesha le tenía mucho cariño y sus padres, Shiva y Parvati, se lo dieron como premio por su devoción y sabiduría. Ganesha es... Ganesha es el dios con cabeza de elefante, removedor de obstáculos.
Entonces deberíamos de encomendarle a Eureka. Y la cuidaría con mucho gusto. Perdón. He hablado de todo menos el algoritmo y el trabajo. Esta no es una cena de trabajo. ¿Ah, no? ¿Y de qué es? Bueno, tenemos que etiquetarla. Por favor, continúame diciendo de los sabores de la India. Te sirvo. Gracias. Eric, ¿qué pasa? ¿Por qué te vas? Quisiera no hablar de eso. ¿Puedes explicarme qué está pasando? Ariana, la artista, ella era, bueno, todavía es mi ex. ¿Y qué te da pena que te vea de mesero? Sí, me da mucha pena. Eric, pero el trabajo dignifica. Deberías sentirte orgulloso. Aunque bueno, yo también estoy harta de servirle copas a ricachones. ¿Nos vamos? Un éxito total. Los coleccionistas están encantados con todo. Perdón, Víctor. Discúlpame. Ariana, ¿puedo hablar contigo un segundo? Claro que sí, señora Isabela. Con permiso. ¿Has visto a Eric? Hace un momento, pero se estaba comportando muy extraño. ¿Todo bien? No, todo no está bien. Estoy segura que se fue. Llevo un rato buscándolo. Ay, estoy molestísima. Está bien, las galerías de arte no son para todos. No, querida, todo está exquisito. El problema es que yo ya me tengo que ir. Y Eric, como se fue, pues tiene las llaves del auto y me dejó aquí. No pasa nada. Yo ahorita le pido al chofer de mis papás que te lleve a tu casa. No. ¿Sabes qué? Esta es tu noche. No te quiero interrumpir. Voy a tomar un taxi. ¿Segura? Sí, tan segura como sé que Eric va a pagar muy caro este desplante. Eric siempre ha sido un rebelde. Pero ya es hora de que madure. Por Dios, si así quiere ganar mi confianza, pues va por muy mal camino. Seguramente tiene una buena explicación por qué se fue. Pues más le vale, porque al paso que va, el primer centavo de la herencia que va a haber va a ser porque estoy 3 metros bajo tierra. Eres pésima influencia, ¿eh? ¿Yo qué hice? Pues cada que apareces termino sin trabajo. ¿Traes tu moto? La dejé en casa. Me trajo un amigo. ¿Cómo pensabas irte? Pues pagaban hoy, ¿no? Pensaba pedir un taxi con eso. O sea que no traes dinero ni para volver a tu casa. Ay, pero no te preocupes por mí. Yo a ver cómo me las arreglo, pero ¿tú cómo le vas a hacer? La verdad es que yo también esperaba el pago. Bueno, ¿y ahora? Tal vez tenga algo que nos sirva a los dos. Vamos. Yes. Bienvenido a nuestro hotel 5 estrellas por una noche. Wow, y viene con todo incluido. Mi hermana y yo nos calábamos aquí por las noches. Se colaban. Pues sí, es que mi padrino no nos dejaba entrenar, entonces pues nos metíamos. ¿Y por qué querían entrenar? Porque en aquellos tiempos yo tenía la idea de ser boxeadora. Ok. ¿Y qué te detuvo? Nada. Supongo que yo misma. Algunos sueños no están para cumplirse. Hay que luchar por lo que uno quiere, Susana. Y nunca dejes que nadie te quite eso. Una crece. Los sueños cambian. Bueno, pues si nos vamos a quedar aquí esta noche, hay que acomodar, ¿no? Mira. Su cama, madama. En este momento no puedo contestar. Por favor, deja tu mensaje. Santiago, me tienes muy preocupada.
¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me contestas? Es tan grave lo que está pasando en Eureka que no puedes hablar conmigo. Tengo la cena servida y no pienso probar un bocado hasta que llegues. Te amo. Así está muy bien, muchachos. Muchas gracias, ya pueden irse. Buenas noches. Hasta mañana, señor. Gracias. ¿Nos vamos? A mí me gustaría verificar que todo se transmita correctamente. Valentina, ya es muy tarde. Yo creo que nos merecemos un buen descanso. ¿Tienes cómo llegar a tu casa? No pensaba hacerlo, pensaba quedarme. ¿Cómo? ¿Tenías pensado dormir aquí? Es que no puedo regresar a casa de Rosa. Si vuelvo, su novio la va a dejar y será mi culpa. Oye, como que este lugar necesita vida, ¿no? Bastante. ¿Qué sería lo primero que le cambiarías? Pues yo creo que la iluminación. Parece una cueva aquí. Sí, un poco, es verdad. Pero también tiene que ver con las paredes, ¿no? ¿De qué color las pintarías? No sé, tal vez azul, verde. Eso sí, dejaría los espejos para que la gente se pueda ver y mejorar su técnica. A ver. Supongamos que solo le puedes cambiar una cosa. ¿Qué sería? Solo una cosa. Ay, complicado. Ya sé. Pondría una terraza para descansar con camastros, una cafetera, para que la gente pueda descansar. ¿Camastros? ¿Una cafetería? ¿Por? ¿Por qué no? Así la gente se puede quedar después de entrenar a descansar, tomar un café, platicar, conectar. Qué interesante. A ver, entonces, si el presupuesto solo te da para una cosa, o las instalaciones y todo eso, o el ambiente. Pues el ambiente, sin duda. Puedes tener el mejor equipo, pero si la gente no está a gusto, no va a querer quedarse. ¿Quién lo diría, eh? Hablas como alguien que se interesa mucho por los demás. Eso me gusta. Pero bueno, ya es tarde, ¿no? Hay que dormir. Sí. ¡Wow! ¡Qué cómodo! Se ve. Bueno, es bueno para la espalda al menos. Creo. ¿O no? Con permiso. ¡Wow! ¡Qué caballero! Oye. Buenas noches. Buenas noches. No imaginaba que podía ser feliz. Eric, ¿ya es de día? ¿Qué hora es? No sé, pero si Florencia nos ve juntos, a mí me regresa a Ciudad de México y a ti te mata. Ay, no debe tardar en bajar. Tengo que ir por mi amigo, quedé en traerlo hoy mismo. Eric, Florencia confía en ti, así que espero que este no sea uno de tus cuentos, ¿eh? Porque no te lo voy a perdonar nunca. Gracias ¿Por qué? por entenderme y por no sobrepasarte conmigo anoche. Pero ya ayúdame a limpiar, ¿no? Sí. ¿Qué te sucedió? No me ha notificado.
¿A qué se debe esa cara? ¿Quieres? Igual ni tengo hambre. No, no quiero. Algo muy sospechoso debe estar pasando como para que tú compartas tu comida. Piensa bien lo que vas a decir porque puede ser utilizado en tu contra. Que le tengo que dar a Valentina una muy mala noticia. Y no quiero. Pero no tengo otra opción. Pues qué coincidencia, porque yo también tengo un tema con la sujeta en cuestión. ¿Con Valentina? Resulta que anoche la encontré en un acto delictivo dentro de la empresa. Y tú sabes que tengo que reportar cualquier incidente fuera del reglamento. Lirio, pobre, estaba trabajando. A mí no me notificaron nada. A mí no me reportaron que se quedaría hasta en la noche haciendo uso de las instalaciones. Bueno, utilizando las escaleras porque no hace uso de los elevadores. Pero, ¿por qué estaba haciendo eso? La verdad es que no tengo claro los hechos. Pero tengo la leve sospecha de que hay malicia. Como que quieren que trabaje más de lo que debe. ¿Verdad? Es que sí puede ser, porque todos la traen en contra de ella. Y no es para menos. La verdad es que su actitud es muy sospechosa. Yo también la estuve investigando, pero no he encontrado nada en su contra. Valentina es especial. Y eso la hace parecer un poco rara, a veces. Sí, ayer cuando estaba detenida en seguridad, lloraba y le suplicaba al ingeniero que no la votaran, que ese trabajo era lo único que tenía en el mundo. A ver. La corrieron. Desconozco el desenlace de los acontecimientos. Pero yo creo que no, porque hubo testigos que presenciaron al ingeniero y a ella cenando. O a menos que haya sido la última cena. Patricia, buenos días. Ay, ¿no dormiste bien? No hay maquillaje que quite estas ojeras. Tu hijo Santiago no llegó anoche. Está aquí. ¿Cómo que está aquí? Sí. ¿No viste su carro afuera? No me fijé. Bueno, pues llegó muy tarde, no sé a qué hora, porque yo ya dormía, pero aquí está. ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué me dejó con la cena comprada? No querría molestarte. A diferencia de Eric, Santiago sí es considerado. No, Isabela, me vas a disculpar, pero a mí siempre me avisa, siempre. Algo importante lo habrá distraído. Pero, patrón, ¿lo ayudo? No necesito ayuda. Yo ya ensillaba caballos desde antes de que tú nacieras. Bueno, ¿y a dónde vas a esta hora? Porque seguro que ni siquiera te has desayunado. Te pago por fiscalizarme. No, por fiscalizarte no. Pero sí me pagas para hacerte la comida. Y estoy segura que ni café tomaste, porque a ti se te quema hasta el agua caliente. Me desayuno en el pueblo. Ah, pues si va para el pueblo, yo lo llevo. Llega más rápido en el jeep. No quiero escoltas ni nadie metido en mis asuntos. ¿Qué pasó, Batman? ¿Madrugaste? Ay, caray. Sí, tenía que pasar por mi carro a la galería de arte. Lo dejé ahí anoche. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Sorpresas de la vida y regalos maravillosos del destino. Güey, ¿qué traes? ¿Por qué de repente llegas con esas palabras tan célebres? ¿Qué te importa? Lo que te importa es nuestra reunión de hoy. ¿Qué te acuerdas, no? Sí. ¿Tu mamá ya te dio el dinero? Mi mamá. No. Y después de anoche yo creo que ni los buenos días me va a dar. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, ya veré cómo consigo dinero. Tú tranquilo. Pero mira. Por mientras. ¿Qué vas a bajar? ¿Qué me trajiste? ¿Un regalito o qué? Señor, su disfraz de millonario. ¿Qué? Órale. ¿Qué tienes? No me la vayas a manchar, ¿eh? ¿Estas garras me voy a poner? Y no la manches, por favor. Quisieras, cámbiate. Órale. Bueno, pues las voy a lucir mejor Ándale, que tú, cámbiate. Oye, sin problema. Ah, pues era para eso. Y así se quedó sola en el mundo. Pero vino desde su pueblito a cumplir todos sus sueños. Y con esa personalidad tan poco usual, debe hacerle más complicado todo.
Yo tenía un compañero en la academia muy parecido a ella. Raro. Raro. Ay, vas otra vez. Deja de decir esas cosas de Valentina, de verdad. No creo que sea rara. ¿Y ahora ustedes dos por qué están discutiendo para variar? ¿Serio? ¿Qué me hace enojar? ¿Quieres? Ay, Rosita, ¿cómo crees? ¿Qué voy a andar comiendo yo del carrito de la competencia? Eso sería como faltarme respeto a mí misma, mija, ¿no? Oigan, en otro tema, anoche estuve metida en el internet, ahí revisando lo que tiene la amiga tuya. Padece una enfermedad rara. Que no es una enfermedad. Rosita tiene razón, es una condición. Y no es rara. Millones de personas viven así. Exacto. ¿Y saben qué es lo peor? Que les cuesta mucho relacionarse, porque pues las demás personas no los entienden. El resto de la humanidad, pues eso nos incluye. A todos. Sobre todo a Teo. Sí. Ay, no, yo ya no voy a ser así. De ahora en adelante le voy a servir su comida como ella me lo pida, con todas las especificaciones. ¿Qué me importa que los de la cola se queden? Y yo voy a preguntar, a ver si la entiendo antes de reportarla a las autoridades. Eso, chicas, está muy bien. Es poder femenino, porque Valentina no está sola y nos tiene a nosotras. Sí, definitivamente. Bien. Buenos días, señor Julio. Aquí estoy a la orden para lo que usted mande. Muy bien, ¿ya tienes todo? ¿Gafet, código de entrada, todo? Sí, señor. Ya terminé el proceso de contratación. Muy bien. Por favor, siéntate. Entonces, llegó el momento de encomendarte tu primera tarea. A la orden. Aquí estoy dispuesto para lo que usted me mande. Esa es la actitud. Me pareces un tipo que me inspira muchísima confianza. Eres frontal, correcto. Pues siempre he intentado hacerlo. Por eso me dediqué a esto de la abogacía para respetar las leyes. Y mira que hay quienes la eligen para hacer justo lo contrario. Pero ya vemos que ese no es tu caso. Escucha, estamos pasando por una situación algo delicada. Y bueno, es por eso que quiero dejar en tus manos ese asunto. Claro que sí, dígame. ¿Qué te parece? Logró actualizar e instalar la app en todos los servidores en un solo día y por las escaleras. ¿Cómo es posible? No le dimos ese nivel de acceso. Debió hackear algo. Esa es la única explicación. Y no solo eso, además recuperó la data, la actualizó y mejoró el algoritmo. Ahora la aplicación corre con fluidez. Nadie puede enterarse de esto y nosotros debemos iniciar sesión en las computadoras de inmediato. Si alguien pregunta, esto lo hicimos nosotros. Reclamando un hombre no lo vas a atrapar nunca. Eso sí te lo aseguro. Bueno, Isabela, tampoco soy de las que se quedan calladas. Además, de verdad estoy furiosa. Te recomiendo que preguntes antes de disparar. ¿Qué voy a preguntar? Si es obvio que su interés es más que genuino por esa niña. Patricia, una niñita de pueblo no es competencia para ti, por Dios. Mira, Santiago es un idealista, es idéntico a su padre. Le encanta proteger a los desvalidos. Pues sí, pero desde que ella llegó es irreconocible, ¿eh? ¿Pero qué tendrá esa muchachita? Me empiezo a intrigar. Buenos días. ¿Y usted quién es? La nueva empleada de tu hijo. ¿La famosa Cerebrito? Me llamo Valentina Kumari y trabajo en Eureka. Ayer terminamos tarde y Santiago me ofreció quedarme en la habitación de huéspedes de su casa. Pero cuando me levanté dejé la cama tendida y todas las cosas como las encontré. No quiero causar molestias. Buenos días. Veo que ya conocieron a Valentina. Sí, ella se presentó solita, completo. Buenos días, mi amor. ¿Leíste mis mensajes? Sí, todos. ¿Desayunamos? Siéntate.
Si me disculpan, yo acabo de perder el apetito. Quizá no haya sido tu intención, pero acabas de alterar la paz familiar. A ver, Patricia, espérame, ¿sí? Ey, Patricia, espérate, por favor. Por favor, escúchame. Me quedé esperando tu llamada toda la noche, Santiago. Pensé lo peor. Discúlpame. Teníamos el problema con la data, ¿ok? Valentina subía y bajaba escaleras con un pendrive. Has podido llamarme y avisarme que todo iba mal. Tener un detalle hacia mí. Bueno, espérate, por favor. Se me pasó. Pero es una buena noticia. Recuperamos la aplicación. Es una buena noticia. Pues con mayor razón me hubieras avisado. Así hubiese podido dormir tranquila y no pensar que tu nueva empleada echó a perder Eureka. Ok, discúlpame, ya. Discúlpame, ¿sí? No fue mi intención hacerte pasar una mala noche. Pues lo hiciste. Me sentí despreciada, hecha a un lado, con el plato de la cena servida, con la ilusión de pasar un rato solo para los dos. Mira ya, tengo cosas que hacer. Hablamos luego. Supongo que ya estás enterado de que nuestro jefe del departamento legal tuvo un accidente. Sí, todo el mundo lo comenta. Es muy lamentable la situación. Sí, mira, esta es una empresa grande en apariencia, pero todos aquí somos una familia y nos duele por lo que estamos viviendo. Sí, entiendo. Por ello, cuidamos mucho nuestra reputación. Y bueno, es por eso que voy a darte información confidencial. Sí, dígame. Creemos que Pacho está involucrado en un robo de millones de pesos. Una estafa a la empresa. El propio jefe. Comprenderás lo crítico de la situación. Sí, totalmente. Mira, por eso es que te quiero confiar. Quiero que pases todo el día de hoy en la oficina de Pacho. Quiero que revises sus documentos, sus computadoras, sus estados de cuenta. Todo. Si llegas a encontrar algo sospechoso, me lo reportas directamente a mí. Pero, señor Julio, es que no es legal revisar los documentos y archivos del señor mientras él no esté. En el contrato de la empresa queda bien claro que Eureka tiene derecho a todos los documentos físicos y virtuales de sus trabajadores. Y yo no te pediría nada que fuera ilegal. Pues no. Confío en ti. Claro que sí, señor. Perfecto. Con permiso. Pasa. Lo siento, padrino, pero es que salí muy tarde y no quería molestarte y me dio miedo tomar un taxi. Y eso fue muy inteligente, pero debiste avisar. ¿Dónde te quedaste? Con una amiga. ¿Una amiga? Pero si tú no tienes amigas en Guadalajara. A ver, ¿de casualidad tu amiga no se llama Erika, por ejemplo? Ay, padrino, sigues con eso. Que entre Eric y yo no hay nada, pero hasta parece que quieres que suceda, ¿eh? Ni en 100 años. Pero como a ustedes los jóvenes les encanta llevar la contraria, ¿eh? ¿Y dónde conociste a esta supuesta amiga? Ahí en el trabajo. ¿Ah, sí? Sí, te quería muy bien, ¿eh? Es muy linda, muy buena persona. ¿Y cómo se llama? Fernanda. Fernanda, sí, claro que sí. Muy bien. Espero que no me estés mintiendo, ¿eh? Ya, padrino. Que no vuelva a pasar, por favor. Yo me preocupo demasiado. Buenas, buenas. Jonás Meléndez, amigo de Eric. Jonás, el amigo de Eric. Así es. Inversionista. Sí, mucho gusto, señorita. Ahijada, luego seguimos con los planes para el gimnasio, ¿ok? Déjeme atender al señor, ¿sale? Adelante, por favor, le muestro. Sí, gracias, que sí, muy amable. Qué amables son ustedes, ¿eh? Qué barbaridad. ¡Oh! Muy pintoresco, ¿eh? Tú y Santiago lo único que hicieron anoche fue trabajar. También cenamos. Bueno, debió haber sido una cena muy divertida, tanto que se le olvidó comentárselo a su novia. Sí, fue una cena estupenda. Y cada plato estaba en su lugar. Y no vino en moto, sino en automóvil. Y así la comida no se mezcló con las salsas. ¿Lista? Vámonos. ¿No vas a desayunar? Ya se nos hizo un poquito tarde, mamá. Disculpe, ¿puedo usar su baño un momento? Sí, claro. ¿Puedes utilizar el del salón? Ahí a tu mano derecha.
ahora las traes a la casa. No sé de qué me estás hablando. Lo que pasó entre tú y esa muchachita anoche fue más que trabajar. Eso es obvio y ella misma me lo comentó. No sé qué te habrá comentado ella o qué interpretaste tú, pero Valentina y yo solo trabajamos. Y comieron. También comieron. ¿Quién no come, mamá? Santiago. Yo me muero de la vergüenza con Patricia. Teniendo tan cerca la boda, no puedes dejar a tu prometida para irte con otra. No la estoy dejando y Valentina no es otra. Es una excelente empleada de Eureka que acaba de empezar y está teniendo problemas de vivienda, así que se va a quedar aquí. Y por favor, mamá, te pido que seas buen anfitrión y mientras esté aquí. Ay, por favor. Buenos días, señora Patricia. ¿Qué tienen de buenos? No, pues nada. El ingeniero aún no llega. Ya sé, y viene con la pueblerina. ¿Con Valentina? Rosa, no preguntes. Limítate a hacer tu trabajo y hazlo bien, porque no estoy dispuesta a aguantar más errores. ¿Estamos? Y dile a tu amiguita que yo no me creo su cara de mosca muerta ni sus reportes médicos. Que si me busca me va a encontrar. Soy una enemiga muy peligrosa. Honestamente, Florencio, no estoy familiarizado con el negocio de los gimnasios. ¿Y entonces por qué quieres invertir en este lugar? Susana, mi amor, no nos ayudes tanto. Mira, el señor es un hombre de negocios que entiende perfectamente que este lugar tiene futuro. Adelante, por favor. Pues entonces, si es así, me gustaría saber cuál es su plan para levantar este lugar. Y además de dinero, pues, ¿qué más puedo ofrecer? Es una duda razonable, ¿eh? Y se podrá pensar que es por dinero, que tengo mucho. Pero no. Yo soy una persona altruista. ¿Una persona qué? Una persona altruista. No sé si conozcas el término, pero es aquella persona que le gusta donar dinero a buenas causas. Ah, ya, altruista. Pero entonces, ¿quieres invertir o donar? Yo lo que quiero es... Bueno, la verdad quiero ser su socio. ¿De un negocio en quiebra? Ay, me lleva la que me trae. Mi amor, mira. Cadita, tú eres más bonita. Tenemos que saber qué tipo de persona vamos a tener como socio. Corajudita, ¿eh? Susana, ¿cierto? Ahora ya entiendo todo. ¿Ahora ya entiendes todo de qué? Les voy a decir la verdad. Mi padre era un gran fanático del boxeo y estar en este lugar me da mucho sentimiento. Ya, sí, entiendo. Mi padrino, de hecho, era una gran estrella del boxeo. Tenemos fotos por si quieres ver. No, sí, claro que conozco a don Florencio. Sí, cuando supe que él era el dueño, no me la pensé 2 veces. Y mira, aquí estamos. Oh, perfecto, ¿no? Bueno, pues entonces, si me permite, déjeme mostrarle las instalaciones para hablarlo de una futura inversión. ¿Qué le parece? Sí, claro, Venga, sí. Bueno, oye, y si te asocias, te voy a regalar un 2x1 en pases. ¿Qué te parece? ¿Un 2x1? ¿En serio? 2x1. Ay, qué chido. Ah, qué bien, ¿eh? Bien. Te falta precisión, así no funciona. Buenos días. Veo que ya están trabajando en los códigos de ECO. Sí, ingeniero, desde que llegamos es nuestra prioridad. ¿Qué les parecieron los cambios de la nueva versión en los servidores? Si se refiere a la actividad de anoche de nuestra compañera, ella se ofreció voluntariamente. ¿Sí? ¿Se ofreció también a que le dieran un pendrive de mínima capacidad? Perdón, pero fue lo único que pudimos encontrar, considerando que iba a tomar las escaleras. ¿Y no consideraron en asignarle un equipo que le ayudara? ¿O darle acceso a las redes? Sinceramente, ingeniero, no creímos que pudiera recuperar la data tan rápido. Pues lo hizo, Fabiola. Hizo más en una noche de lo que todo este equipo ha hecho en meses. Por eso he tomado una decisión. Desde este momento, Valentina está al frente del desarrollo de la aplicación. Dicen que la vida da señales, que debes aprender a protegerte de los males, porque